Sí, Sí, doctora. doctora. ¿Sí? Ok. Entonces, si ustedes observan, ustedes van a mandar, claro, no mandaron todas estas preparaciones como les estoy enseñando acá, pero sí van a mandar un modelo. En el modelo, a lo que nosotros llamamos troquelado o troquel, es que le hacen precisamente eso, ¿ve? Esta parte de acá, cada uno de estos se puede sacar y entonces con eso se hace lo que es la liberación del margen. Vamos a quitar todo el excedente que hay debajo del margen para que entonces ya hagan la prueba de metal. Para que lo miren un poquito más de cerca, aquí ve, esto ya está liberado en donde se marca todo el margen con un lápiz y ahí es en donde el laboratorio viene y ya realiza la prueba de metal. Esto es una liberación de margen, ¿ve? Así es como se lo van a mandar y ustedes en el momento que vengan, ustedes van a tener que venir y liberar ese margen dejándolo libre sin tocarlo, porque ahí es en donde el laboratorio viene y realiza, como les vuelvo a indicar, lo que es su liberación de márgenes. ¿Ya? Esto es un troquelito, ¿sí? Este es un troquelito de lo que se hizo de los modelos mayores y menores. A los que se salen se le llaman modelos menores y al resto que queda estático se le llaman modelos mayores. No sé si ahí ustedes lo pueden observar mucho mejor. Sí, doctora. Ok, entonces tu prueba de, ¿cómo es? De metal se pide después de que ustedes vayan a liberar esto en el siguiente laboratorio. Ese es el laboratorio que nos toca ahorita. Y ya se pide entonces que por favor realicen lo que es una cofia metálica, que con esa cofia ya la van a mandar según lo que ustedes liberaron, como dejaron ese dientecito, y lo vamos a probar en su preparación que ustedes realizaron en el taipodonto. Importante es venir y no perder esos 2 dientes que prepararon porque no le va a casar en ninguna otra pieza que no sea la que ustedes prepararon y tomaron la impresión. Eso sí lo tiene que tener bien, bien claro. El día que hagamos la prueba de la corona, ustedes deben de tener todas las piezas completas a excepción de las que vamos a probar. ¿Estamos? Bueno, empecemos entonces con nuestra clase y para que quede claro, ¿sí? Dime. Disculpe, solo para, así como para ya finalizar. Entonces, lo que hay que mandar al laboratorio son las impresiones de silicona y decirles que lo vacían en yeso para que hagan el troquelado. Y eso es lo que tenemos que llevar al siguiente laboratorio. Al siguiente laboratorio, exacto. Eso es lo único que tienen que llevar. Ok, gracias. Vaya para servirte. El único laboratorio caótico fueron estos que acaban de pasar de los postes. Los otros son un poquito más relajados hasta cierto punto, porque lo único que tienen que hacer es ir adaptando la corona para que vaya a quedar en oclusión, que quede bien el color y todo lo demás, ¿sí? Dime, José Juan, o José, Pablo, no sé. ¿Sí? El grupo 1, por eso es de que les he estado diciendo cuando no se les dijeron que se tenían que componer las piezas, ya tienen que llevar el troquelado. No, las coronas no las pueden hacer si no te dan primero el troquelado. Va. El proceso de una corona metal porcelana es el siguiente: impresión, o sea, preparación que ya la hicieron, impresión que ya la hicieron, se manda a hacer el troquelado, o sea, estos daditos que les acabo de enseñar, y ustedes van a hacer la liberación de margen. Luego de eso se manda a pedir la cofia metálica, luego se prueba la cofia metálica. Luego de eso se manda a pedir la prueba de bizcocho, que es en donde le colocan la porcelana, donde ustedes tienen que tomar el color, ¿verdad? Para poder mandar el color. Les mandan la porcelana de la corona metal porcelana, la prueban, la ajustan, la tallan, ¿sí? Y ya que está bien, entonces se manda a pedir lo que se llama el glaseado, que es el pulido de esa porcelana
para que hagamos entonces la cementación. Ese es el proceso de una corona metal porcelana. Entonces, si se dan cuenta, cuando ustedes bajen a clínicas, van a preparar una corona, van a hacer su preparación y van a ponerle su provisional. En la siguiente toman impresión, en la siguiente hace liberación de margen, en la siguiente prueban metal, luego prueban bizcocho y luego cementan. Para una corona ustedes se van a llevar 6 citas. Es lo que nos vamos a llevar nosotros ahorita en lo que es los laboratorios. Ahora, para la corona libre de metal, esa la vamos a mandar en conjunto cuando vayamos a realizar la prueba de cera de porcelana, de la metal porcelana. Vamos a revisar entonces la de la libre de metal. Entonces las dos se mandan a que las pulan y luego las cementamos las dos. Ese va a ser el proceso de los laboratorios. No sé si así les queda un poquito más claro. Sí, doctora, gracias. Bien, ok. Va, me alegro muchísimo. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es que les voy a poner una presentación. Aquí lo que van a ver son postes metálicos, ¿sí? Los postes metálicos que aunque ya no se hacen, la forma en que se hacían los postes metálicos es como que estuviéramos haciendo lo que era su poste anatómico. Lo único nada más es que el poste anatómico es de resina, mientras que el poste metálico pues es de otro tipo de material que era de cromo cobalto en la mayoría de sus casos. Les voy a pasar esta presentación porque a muchos de ustedes les tocó que cuando ya habían fotopolimerizado el poste anatómico, ya que estaba bien hecho, cuando trataron de introducirlo ya no encajó y les quedaba un poquito alto, no llegaba donde tenía que quedar. Para eso se hacen unas pruebas. Esas pruebas son las que les voy a enseñar en el poste metálico porque son las mismas que se realizan con los mismos materiales y con eso entonces ustedes pueden ir haciendo desgastes donde realmente se necesitan para poder ir adaptando el poste anatómico nuevamente al conducto antes de cementarlo. De lo contrario, todo el trabajo estaría mal y por lo tanto hubiera sido un desperdicio completamente de todo su tiempo y de su trabajo. Les voy a enseñar entonces esta presentación, ¿verdad? Para que vayamos viendo cómo es que se realiza ese tipo de prueba y cómo es que se va ajustando. ¿Logran ver ahí? Sí, doctora. Va, perfecto. Como aquí dice, prueba de formaldehidratina colada, sabemos de que no va a ser colada lo que vamos a hacer, sino que es un poste anatómico. Ustedes imagínense que este de metal es lo que ustedes estaban haciendo en resina. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de poste, el anatómico, van a haber a veces lugares en donde vamos a ver ciertas burbujas positivas, o sea, bultos que se van quedando en donde no ha copiado o no copió perfectamente lo que es la raíz. O van a haber burbujitas en donde también se pueden dar. Estas burbujas no son peligrosas en un poste anatómico, puesto que se llenan de cemento y queda completamente sellado y no hay ningún problema y queda bien ajustado. El problema es cuando encontramos este tipo de desajuste que se dio durante en el movimiento de la resina y que al momento que se quiere introducir ya no van a entrar. Eso es lo que hace que entonces no les quede perfectamente y esas son las que tenemos que quitar. ¿Cómo lo vamos a hacer? En boca de un paciente agarramos nuestro poste anatómico con nuestro muñón de resina, por eso les digo, imagínense que esto es blanco, ¿verdad? Y lo colocan en el diente. Cuando no baja y miramos que está desadaptado, entonces es donde tenemos que empezar a hacer las pruebas. Estas pruebas se hacen con este tipo de material que es un material que se llama indicador de presión. Este material de indicador de presión es como que si fuera una silicona, tiene lo que es una base y tiene un catalizador, se coloca en partes iguales, se mezcla y en el momento de mezclar eso es lo que se coloca en lo que es el dientecito. Aquí está mezcladito y se le coloca entonces al pin. Una vez que ya tiene completamente todo el pin, entonces se vuelve a introducir en la boca del paciente. Al introducirlo se espera que esto polimerice adecuadamente, que esté durito
Y una vez que esté duro, entonces lo vamos a sacar de la boca. Y si se dan cuenta, tiene material de indicador de presión en todos lados, menos en este espacio donde se mira completamente gris. Ese es el espacio en donde está trabando y no hace que baje el poste como debe de ser. Cuando nos encontramos en esa parte de ahí, entonces nosotros vamos a tomar lo que es un lápiz y lo vamos ¿cómo es? A pintar. ¿Por qué? Porque a la hora de pintar sabemos específicamente en dónde es que no encaja porque tiene exceso de material y ya que lo marcamos, entonces cabal en esta región vamos a empezar entonces a desgastar y vamos a desgastar solo en la parte que nosotros marcamos. Luego de eso volvemos a probar otra vez en boca y si no vuelve a quedar, volvemos a poner pasta indicadora de presión. Eso se hace una y otra vez hasta que el poste baja completamente. Una vez que el poste ya bajó completamente, entonces ya viene, se realiza lo que es la mezcla, ¿verdad? Del cemento que vayamos a utilizar. Aquí tengo yo número de vidrio para cementación de corona metal porcelana, porque está aquí un poste metálico. Pero ustedes van a utilizar un cemento resinoso auto, ¿verdad? Porque lo van a mezclar, lo van a colocar adentro de lo que es su conducto, así como colocaron cuando hicimos la cementación, y van a introducir el cemento, el cual se va a desbordar como se desbordó la glicerina cuando ustedes colocaron la resina para copiar el conducto, y esos excesos se quitan. Y con eso entonces ya vamos a tener la cementación de lo que es nuestro poste, ¿verdad? Hace caso que estos fueron los postes de resina que hicimos, ¿verdad? Los anatómicos. Entonces ya tenemos nuestra preparación completa. ¿Cuál es el error número uno que la persona tiene? Cuando nosotros decimos reconstrucción de muñón, cuando hacemos un poste, yo creo que eso fue uno de los pequeños errores que tuvimos. El muñón es toda esta parte de acá, ¿sí? Le voy a poner un contorno un poquito más grueso para que lo logren ver. El muñón es todo, tanto el diente como lo que es el metal, no solamente lo que es la parte. Pero entonces, ¿por qué hacemos este pedacito que está acá? Este pedacito de que está acá es lo que le hace falta a nuestro diente después que se le realizó un tratamiento de nervios, y sabemos que si no lo colocamos no vamos a tener entonces una preparación ideal en tanto de altura como de ancho. Por eso es de que a todo es que se le llama muñón, porque sin importar el material tiene que tener una altura y un ancho. No sé si queda claro esa parte. Sí, doctora. Sí, doctora. Vale. Entonces, eso es lo que podrían hacer aquellos a los que no les quedó el poste. Claro, ustedes no tienen pasta indicadora de presión, pero algo que podrían utilizar es la silicona fluida. Agarran un poquito, no vayan a gastar mucho su silicona fluida, ¿sí? O si tienen la silicona de condensación, ahí tienen ¿cómo es? La fluida, si no estoy mal, y tienen el catalizador. Entonces, agarran una gotita de cada una, la mezclan y esa la pueden utilizar como pasta indicadora de presión, porque no se pega en el diente y no se pega tampoco en lo que es en el poste anatómico. Así que cualquier cosa, inténtenlo, porque echando a perder en el laboratorio es que se aprende lo que se tiene que hacer en la clínica. Entonces, traten de ajustar a aquellos que no les quedó bien, y si quisieran tomar en el próximo laboratorio una nueva radiografía para ver si ya sentó como debería ser, con muchísimo gusto prendemos los aparatos y ustedes le toman la radiografía. Vaya. Ya dicho esto, vamos a... Yo porque puse guardar, no sé si no te... Ahí está. Bueno. Vamos entonces a lo que es nuestra clase. Vamos a hablar un poquito con respecto... Solo permítanme que las imágenes se me perdieron. Permítame un momento. Voy a volver a buscarlas. Clases.
Y todavía no la miran, ¿verdad? No, doctora. Yo no, doctora. Perdón. Permítame un momentito. Bueno, vamos a ver si ahí sí. Ahora sí, vaya. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el efecto Ferrul. ¿Por qué que les voy a hablar el día de hoy de esta parte? Ya que ya platicamos acerca de cómo es que se colocan los postes, los tipos de postes que tenemos. En el laboratorio vimos cada uno de lo que es cómo se hacía cada uno de los postes, sus indicaciones, cuándo es que se tenían que realizar, ¿verdad? La cementación es cuando un poste queda perfectamente adaptado y solo hay espacio para lo que es el cemento. No se necesita hacer un poste anatómico, sino que solo se cementa y se reconstruye entonces el muñoncito. El poste anatómico se hace solamente en aquellos conductos que son demasiado gruesos y que el poste mucho más grande, que es el número 4, no logra, todavía queda bailando adentro del conducto. Entonces se realiza un poste anatómico porque lo que necesitamos es de que quede lo más cercano a lo que es el cemento de la raíz, para que su adhesión en el momento que esté funcionando no hayan fracturas y que no bambolee de un lado para otro y produzca fracturas a nivel de la raíz. Bueno, ahora veremos entonces lo que es el efecto Ferrul. Cuando ustedes estaban reconstruyendo el poste anatómico y estaban haciendo la reconstrucción de muñón, muchos me llegaron la resina a lo que era el margen, hacia lo último que ustedes miraban, o sea, todo el diente me lo estaban reconstruyendo. Pero su dientecito tenía una forma, estaba el margen y arriba había como un pedacito de diente bien planito. Eso es a lo que se le llama el Ferrul. Ahorita lo van a entender un poquito más. Bueno, primero miremos qué es, en todo caso, miremos qué es, vamos a quitar esto, qué es y cuándo se toma la decisión de realizar lo que es una prótesis, porque no en todos los casos cuando tenemos dientes tan cortos como el que hicimos en el laboratorio se pueden reconstruir. Tienen que tener sus ciertos parámetros. Y entre los parámetros nosotros tenemos que ver primero que nada el diseño que vamos a colocar, o sea, cómo es que tenemos que hacer nuestra preparación para que nuestra corona se retenga en el diente y que vaya a funcionar. Y el tipo de prótesis que vamos a colocar. Si vamos a colocar una metal porcelana, si vamos a colocar circonio o si vamos a colocar una corona libre de metal, ¿verdad? Todo eso, o incluso si vamos a colocar una corona de acero. Todo eso tenemos que tener bien planificado qué tipo de restauración vamos a colocar, porque así es como nosotros hacemos nuestro margen, ¿verdad? De nuestra preparación. Así es como va a ser la altura y el ancho de nuestra preparación. Y en algunas ocasiones lo que es la convergencia de nuestras piezas en el momento de la preparación para que entre y quede perfectamente adaptada nuestra corona. Aparte de eso, tenemos que ver sí o sí si tenemos efecto Ferrul, ¿ya? El efecto Ferrul es aquella pieza en donde la porción en donde se sienta, por así decirlo, en donde se adapta la corona y que es suficientemente la altura adecuada para soportar las fuerzas de la masticación y que no se vaya a venir y que entonces vaya a rotar la pieza y que se descemente porque no hay suficiente Ferrul. A eso es a lo que se le llama, ahorita se los voy a enseñar en las fotografías. Eso es lo que tenemos que ir viendo. Esta parte de acá es primordial en todo el sentido de la palabra, porque sin eso
no podemos entonces venir y poder realizar una buena prótesis que nos vaya a tardar el tiempo adecuado y que nos vaya a subsistir durante muchos años y que no se nos vaya a descementar, ¿sí? Eso es el ferrul, es una parte muy importante en donde se asienta esta restauración y se queda estática, se queda estable para el sistema cuando nosotros hacemos nuestra masticación. A veces, cuando tenemos ese ferrul muy pequeñito, tenemos necesidad entonces de hacer un poste. Acá dice que es un poste colado, ¿verdad? Porque es el que se hacía antes, pero muchas veces podemos hacer el poste anatómico o simplemente un poste de fibra, simplemente cementarlo y hacer la reconstrucción, ¿verdad? Lo que es la reconstrucción del muñón para poder tener entonces la altura adecuada que nos va a evitar la rotación de nuestra pieza. Aparte es el ferrul y aparte es la altura que tiene que tener la preparación y el ancho en forma adecuada para que nuestra preparación, nuestra corona, venga de un grosor adecuado y que nos permita entonces utilizarla en boca sin ningún problema. Todos estos pedacitos que les he ido diciendo, es necesario tenerlos en cuenta cuando ustedes están haciendo el diagnóstico de una pieza. Ahorita les voy a enseñar cómo es que pueden prevenir las piezas y con esto entonces vamos a protegerlo y vamos a darle más tiempo de vida a la pieza. Es fácil decir, mire, ya está bien chiquitita, ya no sirve, yo se la voy a quitar y le voy a poner un puente agarrado de los otros dos dientecitos. Yo le voy a poner una prótesis fija de 3 unidades para que entonces tenga la masticación adecuada. El problema de eso es, y quiero que lo entiendan perfectamente, que cuando nosotros hacemos preparaciones de corte, le estamos dando el último suspiro a nuestra pieza dental. ¿Por qué? Después de esto, si la persona no se cuida su higiene, no la cuida, no se pasa el hilo, no se cepilla entre las piezas dentales, cuando tiene prótesis fija, no pasa el hilo y no se cepilla en donde está el póntico, ¿verdad? Que es el que está en el aire. La raíz empieza a picarse y al empezarse a picar se pierde entonces todo el puente y se pierden 2 piezas más. Entonces lo que se trata es, si tiene por lo menos el mínimo de lo que es el ferrul, lo que se trata ahí es de todavía rescatar esa pieza para no destruir las piezas vecinas. Por eso es de que es importante pensar si realmente hacemos o no hacemos una corona. ¿Es necesario o no es necesario hacer lo que es una corona? ¿Sí? Bueno, ¿qué es el efecto ferrul? Este señor en 1987 utilizó el término de efecto de ferrul para describir el anillo de metal colado, porque antes se hacía todo colado, hoy en día se puede hacer con resina, no hay ningún problema, pero era un anillo colado de 360 grados que iba a estar en todo lo que es la extensión de la restauración. Y lo que se permitía como mínimo era de 2 milímetros hacia lo que era la parte apical. Aquí en donde se está mostrando, donde dice ferrul, desde donde se asienta la corona hacia lo que es la parte apical, ahí es en donde se necesitaba que tuviera por lo menos 2 milímetros, que en donde estuviera encajado lo que era la corona. Y esta unión hacía que entonces en el momento que se colocaba el poste, ¿verdad? Ya se hacía parte de lo que era la estructura dentaria y con eso entonces se podía colocar una restauración. Si se dan cuenta en este dibujo, aquí muestra los 2 milímetros que debe de tener como mínimo de altura y en esta no tiene absolutamente nada de ferrul porque la corona está colocada en una pieza en donde está completamente plana, ¿sí? ¿Qué llega a pasar con esto? Pues sí, la corona ahí se va a mantener porque tiene poste, pero el poste no va a tener la resistencia adecuada porque una vez en que se empieza la masticación, el poste empieza a sufrir esa iatrogenia de una fuerza masiva que está recibiendo porque no tiene quien lo proteja. Y la razón de eso es el ferrul, porque se está moviendo la corona de un lado para otro porque no tiene esa estabilidad que le evita que rote la corona. Entonces es importante el ferrul por esta parte. Ahora, cuando hablamos, solo déjenme que quite las... no, esto no lo quiero quitar, no sé si esto es, ahí está.
Cuando hablamos, ¿verdad?, de lo que es el efecto Ferrul, este señor Cohen, cuando habló acerca de lo que era la realización de la pulpa, ¿verdad? O sea, de eliminar la pulpa en un tratamiento endodóntico, en el 2006 indica que el efecto Ferrul es la banda periférica de metal o cerámica. Aquí, si se dan cuenta, ya se añadió la cerámica porque para ese entonces empezaban a ver ya coronas de porcelana, ¿sí? Empezaban ya a surgir no solo la de metal porcelana, sino que ya eran las libres de metal, y por eso ya amplía el hecho de que no solamente era a nivel de metal, sino también a nivel de cerámica. Y de eso iba a depender el tipo de restauración que se iba a colocar. Esto lo que hacía era que rodeaba toda la cara externa del remanente dental. Cuando hablamos de remanente dental, estamos hablando de cuando encontramos como este muñoncito que miramos aquí, ¿sí? Este pequeño diente que miramos en esta parte de acá. Vamos a quitarle el relleno. Ahí está. Pero si le pongo un color que se mire, va a ser mejor, siento yo. Vamos a ponerle más grosor, así lo miran. Ahí está. Ok. Este dientecito es el que... ahí está, ¿ven? Cuando nosotros miramos este pequeño diente es en donde tomamos nuestra sonda periodontal y observamos cuánto diente que no esté cariado nos quedaría si nosotros hacemos nuestra preparación en esta parte de acá. ¿Por qué? Si nosotros obtenemos nuestros 2 milímetros, y aquí está bien especificado, nuestros 2 milímetros todavía, nuestra corona va a quedar en una forma adecuada. Si nosotros no tenemos esos 2 milímetros como mínimo, nuestra corona no va a sobrevivir a ese dientecito y tarde o temprano, en el mejor de los casos, se nos va a descementar. Aparte de eso, tiene que tener una base que debe de ser como mínimo, como dice acá, 1 milímetro. Esos son los estándares mínimos. Si puede tener más, es mucho mejor. Cuando miramos una pieza así, como les indico, hay que pasar la sonda y ver si tenemos por lo menos esos 2 milímetros, que en el momento que nosotros hagamos nuestra preparación, en donde vamos a dejar nuestro margen, podamos tener por lo menos 2 milímetros de pieza sana, y sobre esto entonces venir y empezar entonces a colocar más material para poder venir y restaurar la pieza como debe de ser y hacer entonces así lo que es nuestro muñón, ¿sí? De eso es que se trata esos 2 milímetros, de que los dos sean por lo menos de diente sano para poder venir y colocar entonces nuestra resto de la restauración en el muñón para darle la altura necesaria a nuestra preparación biomecánica. Entonces, ¿por qué decía que era de metal o de cerámica? Porque en esta parte de acá, en estos 2 milímetros que tenemos, acá en donde les puse lo que es la flechita, aquí, en esta parte de acá, solo que la puse de cabeza. Ok, en estos 2 milímetros que tenemos en esta región, ahí es en donde podemos colocar lo que es nuestra corona. Metal porcelana, ahí sería un collar de 360 grados de metal, porque es el metal que está en contacto con las paredes de nuestra preparación. O de cerámica, cuando colocamos una corona de cerámica, porque es la cerámica la que está en roce o está pegada a lo que es nuestra preparación. Vamos ahí, ¿bien? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Vaya. Bueno, ventajas entonces de lo que es el Ferrul. 1, que promueve y aumenta la resistencia de la carga dinámica que oclusalmente le estamos dando cuando nosotros hacemos nuestra masticación, cuando comemos, ¿sí? Principalmente cuando estamos comiendo algo que no deberíamos de comer porque es demasiado duro y se tensa demasiado lo que es nuestra pieza. Pero el Ferrul nos va a ayudar a evitar esa fuerza y que nos vaya a fracturar.
La otra es de que mantiene completamente la integridad del cemento en las coronas, porque en el momento que una corona se coloca el cemento, si la corona no está estática hasta cierto punto, se empieza a mover, se empieza a ir de un lado para otro porque no tiene ese ferrul, no tiene esa fricción que se hace con la corona metal porcelana, la libre de metal, en esos 2 milímetros, lo que llega a suceder es que empieza a bailar un poquito la corona y se empieza a craquelar o se empieza a romper nuestro cemento. Entonces se empieza a ver filtración hasta el momento en que cuando uno mastica se quedan con las coronas en la mano porque se descementan por esas fracturas que se pueden dar porque no tiene una estabilidad. La tercera es de que mantiene, reduce el estrés que se concentra en la unión cuando estamos hablando del poste con la corona o del poste con el diente. Esa unión que se genera ahí, principalmente cuando utilizábamos postes metálicos, la presión que se daba porque el metal no se mueve, el metal es denso completamente, pasaba las fuerzas a lo que era la raíz y ese estrés hacía de que en el mejor de los casos se descementara la corona y en el otro que se empezara a fracturar la porcelana. Al empezarse a fracturar la porcelana, empieza a descementarse el resto de la porcelana. Entonces, ese era el problema del no tener el ferrul. Y por último, pues lógicamente se previene lo que es el efecto de cuña para lo que es la fractura de las raíces verticales, como es este caso, porque cuando se está con una corona completamente plana y en el momento que se hace la fuerza, esta palanquea hacia atrás la corona y el poste, y entonces el poste hace una presión en esta parte de acá y ahí es en donde se puede producir una fractura en forma de cuña o las fracturas verticales. Si eso llegara a pasar, lamentablemente lo único que le queda a la pieza es la extracción. Bueno, la longitud del ferrul siempre es importante porque debe de estar en compañía de lo que es la longitud de los endopostes. La razón de esto es porque aparte de que si no rompemos ese punto de fulcrum, que se acuerda que les estuve diciendo que por qué poníamos el poste más abajo de ese punto, era para evitar este tipo de fractura vertical. Y encima de todo, que no logremos pasar ese punto de fulcrum, no tenemos ferrul, estamos sentenciando a poco tiempo a que la pieza se fracture completamente y que tengamos entonces que eliminarla, ¿verdad? Porque nuestras coronas se van a descementar y van a haber fracturas internas y por lo tanto vamos a tener que sacar a este dientecito. Dientes como este que miramos en esta parte de acá, son los dientecitos que a largo plazo, como les digo, no nos conviene hasta cierto punto venir y restaurarlos porque no van a tener el tamaño ideal de lo que es el ferrul en el momento que nosotros querramos utilizarlo. La razón de eso es que el ferrul es bien estricto, que tiene que ser 360 grados. Y si se dan cuenta, tenemos aquí un poco de pieza dental, aquí otro poco, pero en la parte de enfrente no tenemos y en la parte de atrás lo más seguro es que no tengamos nada de pieza. Entonces ahí no es una base de 2 milímetros los 360 grados del resto de nuestro dientecito. Entonces a largo plazo va a suceder lo que está aquí, que se queda uno con la corona en la mano. Entonces, cuando se hicieron varios estudios, y entre los estudios se realizaron pruebas en donde se colocaban coronas que tenían un ferrul adecuado y coronas en donde tenían menos ferrul. Y esto lo que llegó a comprobar específicamente era el tamaño ideal que se necesitaba, cuál era el mínimo que se podía tener y qué pasaba cuando no se tenía absolutamente nada. En este estudio se llegó entonces a la conclusión que el ideal era tener 2 milímetros porque entonces la corona no se movía a pesar de las fuerzas a las que fueron sometidas, no se movía y resistía y la tensión del poste no producía ningún tipo de fractura. Cuando se tenía 0.5 todavía se podía utilizar, pero sí se vio un poquito de fractura en lo que fueron las restauraciones principalmente. Ahí están más que en el límite, pero va a depender también de la cantidad de hueso, del hueso alveolar que esté rodeando a la raíz y aparte de eso,
la función masticatoria de cada una de las personas. Ahora, cuando tenían 0 grados precisamente de lo que es el ferrul, que no había nada de ferrul, ahí había decementación y fractura de lo que eran las piezas. Entonces, se fueron haciendo un montón de estudios durante mucho tiempo y siempre llegan a la misma conclusión, que el ideal como mínimo, porque no es el ideal es una preparación de 4 a 3 milímetros de altura, ¿verdad? Pero el ideal mínimo es de 2 milímetros para evitar entonces fractura y decementación de lo que eran nuestras coronitas. Los dientes preparados con ferrul de 2 milímetros siempre fueron mostrando mayor resistencia a la fractura sin importar el tipo de poste. Se utilizaron postes de fibra y se utilizaron postes metálicos y no hubo ningún problema, sino que se resistió a ser fracturado. Eso luego se hizo, como les digo, un ferrul de 1 milímetro y de 1.5 cuando el que tenía 1 todavía lo logró, pero fue mínima las fracturas que se pudieron encoger. La de 1.5 fue igual que la de 2 milímetros, no mostró bajo ningún punto fractura aparente y logró resistir, solo que hubo un poquito de decementación de la corona, no tanto como que se quitara toda la corona, sino que se craquelaba el cemento. Entonces, así es como fueron haciendo las pruebas para ir averiguando cuál era el mínimo hasta llegar a los 2 milímetros. Entonces, estas figuras se las coloca para que entiendan ustedes perfectamente. En esta parte de acá, ustedes van a ver lo que es la altura del muñón, que dice acá de 3.5, dependiendo de la pieza. Recuérdense que es 3.5, 3 o 4 milímetros, según ustedes estudiaron las preparaciones biomecánicas en el primer semestre. Y el ancho de la base que se encuentra en esta parte de acá, esta basecita, tiene que tener por lo menos 1 milímetro para el soporte de lo que es el poste sobre ellos. Y la altura del ferrul, como nos está indicando acá, tiene que ser de 2 milímetros. Estos 2 milímetros más lo que es la altura del muñoncito nos va a dar la altura suficiente de 3.5, que podría ser ideal. 3, 3.5, 4, va a depender realmente del tipo de material que vamos a colocar. Eso es lo ideal que se debería de realizar para poder hacer un buen ferrul y poder colocar un poste sin que haya la necesidad que se fuera a fracturar. Entonces, ¿cuál es el requisito para hacer postes de aquí en adelante? Primero, que tenga como altura mínima de 1 a 2 milímetros, mínimo. Eso no significa que si tiene más, se puede realizar un poste, sí. Y la única razón por la que se realice un poste después de que tenga 3 o 4 milímetros, que tenga 3 milímetros el muñoncito que quedó, es porque necesitamos agregarle ese milímetro extra a nuestro muñón. Y si lo agregamos solo así, sin un postecito, muchas veces se fractura y se decementa. Por eso se le coloca un poste. De lo contrario, se colocan postes únicamente cuando tenemos de 1 a 2 milímetros de altura como mínimo, que pueda presentar paredes axiales paralelas, por lo menos 2, la bucal y la lingual, o la mesial y la distal, ¿verdad? O que rodeen completamente todo el diente. También pueden haber paredes únicamente de esmalte alrededor. Cuando ustedes hacen tratamientos endodónticos y les quedan bien débiles sus paredes, esas pueden ayudar hasta cierto punto para poder colocar resina adentro de ese acceso que hacen endodóntico para que sostenga lo que es nuestra resina en el momento de colocarlo. Y debe de saberse de que no debe de invadirse con ningún aparato para que entre perfectamente lo que es su poste para lo que es la preparación. Se debe de considerar muchas veces cuando tenemos este tipo de problema en donde tenemos este dientecito, se puede realizar también, dependiendo de cómo esté la raíz, hacer una extrusión ortodóntica. ¿Qué es la extrusión ortodóntica? La extrusión ortodóntica es que se le coloca o un bracket a esta pieza o se le coloca un poste con un clipito aquí alrededor.
Esto lo que hace es de que el ortodoncista amarra los dientes estos de acá junto con esto, con brackets, ¿verdad? Y empiezan a jalar esto con hules o con alambres, de tal manera que sacan por lo menos 2 a 3 milímetros del diente, ¿verdad? Aunque eso incluya parte de lo que es la raíz, y con eso entonces se salva la raíz para no eliminarla. No es en todos los casos. ¿En qué casos se puede dar? En donde en el momento que se haga la extrusión no va a dañar las piezas vecinas. La otra en donde miramos que no hay caries interna en el conducto y que el tratamiento endodóntico esté perfectamente. Y que al momento que hagamos la extrusión endodóntica, lo que es la medida corona raíz como mínimo sea igual. De lo contrario, debe de haber más raíz que corona. Entonces, eso es lo que se hace, una extrusión ortodóntica para obtener ese ferrul. Ok. Entonces, ¿sí o no tener efecto ferrul? Este señor Phillips lo que concluyó en el estudio que hizo con varios grupos fue que sin tratamientos endodónticos y restaurados con coronas completas no necesita tener ferrul. ¿Por qué? Porque el diente está completo y vamos a realizar lo que es una corona, ¿verdad? Y no tiene tratamiento de nervios, entonces no necesitamos hacer un ferrul para que pueda soportar un poste. Con tratamiento de nervios sin anclajes intrarradiculares, o sea, sin postes, y tenga que tener y que solamente se tenga que hacer coronas completas, no se necesita ferrul. ¿Qué significa? Que en donde tenemos diente suficiente, aunque tenga tratamiento de nervios, pero tiene la altura y el ancho adecuado de un muñón, no se necesita poner entonces ningún poste. ¿Para qué nos va a servir el poste en un tratamiento endodóntico? Para que soporte y se adhiera la restauración, o sea, la resina de reconstrucción de muñón para darle la altura y el ancho adecuado de una preparación biomecánica. Esa es la 2. La 3, que si tiene tratamientos endodónticos y tiene un poste colado, sí se necesita entonces el ferrul si vamos a colocar coronas completas. Si tenemos un ferrul de 0.5 a 2 milímetros sin diseño de ferrul en los 360 grados, o sea, en esta, por ejemplo, aquí podemos obtener el ferrul del diseño de la prótesis, aquí también, pero acá no tenemos diente que nos pueda dar el soporte de los 2 milímetros en el momento de cortar, entonces va a ser un rotundo fracaso lo que es nuestra restauración porque no se va a soportar. El ferrul debe de ir en 360 grados. Y entonces lo que concluyen es de que el ferrul lo único que va a hacer es de que va a obtener una mayor resistencia a la fractura y por eso se debe de colocar. Pero los postes no se deben de colocar si no son necesarios. Si tenemos suficiente estructura dentaria alrededor los 360 grados y en el momento de hacer nuestra preparación nos queda ese ferrul, ese tamaño adecuado, entonces no necesitamos colocar ningún poste. El diseño del poste no tiene influencia en la resistencia a la fractura si posee un ferrul adecuado de 2 milímetros. Aparte de eso, tenemos que saber específicamente que sin importar el tipo de material de poste que vayamos a colocar, media vez nos vayamos a desobturar el tratamiento de nervios 1 o 2 milímetros debajo del punto en donde está el fulcrum de la pieza, que es en donde rote puede fracturar, no va a haber ningún problema con la fractura en forma vertical. Aquí tenemos otros dientecitos en donde se hizo hasta cierto punto lo que se llama también alargamiento de corona clínica. Cuando tenemos esto en donde no tenemos suficiente estructura dentaria porque no hay un ferrul, lo que se hace es que se hacen evaluaciones a nivel de periodoncia, ¿verdad? Y se hace un alargamiento de corona clínica. En el momento en que se mira que sí se puede realizar porque tiene sus parámetros para el alargamiento, si sí se puede realizar, se hace ese tipo de cirugía y entonces nosotros obtenemos un ferrul adecuado para todavía darle más tiempo a esa pieza de estar en boca. Doctora, una pregunta. Claro.
El procedimiento para alargar la corona, escuché yo que dijo que era cirugía. Es una cirugía, ajá. Es una cirugía y ese es el único método para alargar alguna corona. El otro método no es que alarguemos la corona, sino hacemos una extrusión ortodóntica, que suele pasar lo mismo. Lo único, como te digo, es que se coloca acá adentro, ¿verdad? De la raíz, un poste con un piquito en donde se agarra el alambre, y estos alambres también aquí a la par, y se empieza a jalar con hules para que entonces la pieza salga de esta manera. No todo se puede hacer con extrusión ortodóntica y no todo se puede hacer tampoco con el alargamiento de corona. Las dos formas tienen el mismo objetivo y las dos formas funcionan. Doctora, una pregunta, ¿y el método de una gingivectomía? La gingivectomía es más que todo donde tú le vas a cortar, bueno, tú o el periodoncista, principalmente es el periodoncista el que hace eso, es donde en pocas palabras vas a hacer una pequeña cirugía o vas a hacer unos pequeños cortes en la encía para alargar la corona clínica que ya tenés. Y eso se hace más que todo a nivel de lo que es cuando estamos hablando de estética. ¿Por qué? Porque se toma la medida con una sonda periodontal hasta donde se encuentra la corona anatómica del diente, y entonces con eso se planea quitar el resto de la encía hasta llegar a la corona anatómica para darle como más altura al dientecito por razones de estética. Es muy diferente a esto. Gracias, doctor. Va, para servirte. ¿Alguien más tiene duda? No, doctora. ¿No? Ok. Bueno, entonces, ¿qué era lo que decíamos? Nos venimos y también consideramos entonces lo que es una extrusión ortodóntica en donde tiene un poste, ¿verdad? Pues este es de metal, por eso se mira de este color, ¿verdad? Pero puede ser también un poste anatómico o un poste de fibra también se puede utilizar. Pues se colocan, como les digo, lo que son los brackets, y con eso entonces con hulitos se empieza a hacer que todo el diente empiece a salir de su lugar hasta mostrarse de esta forma. Una vez esté mostrado de esta forma, ya se puede hacer entonces la rectificación del corte, tomar impresión y hacer la corona. ¿Que cuánto tiempo va a tardar? Va a depender realmente de cómo es que se lo va a cuidar el paciente, porque después de pasar por cirugía, de pasar por una extrusión ortodóntica, tiene que tener cuidado con su dientecito para que le vaya a tardar bastante en boca, y no que por verlo tan seguro venga y lo vaya a fracturar. Aquí lo que les quiero mostrar son las formas en que la forma a nivel de ortodoncia se puede realizar, ¿verdad? Tenemos esta raíz, ¿sí? Normalmente uno dice, no, esta hay que sacarla porque ya no tenemos ferrul, está a nivel donde está el hueso, hacer un alargamiento de corona clínica, dañamos los dientes vecinos, pero muchas veces el dientecito, si lo miramos, tiene un poquito de diente todavía en la parte de afuera, y aquel que no nos muestra en esta parte de acá. Entonces lo que se hace es que se realiza bien el tratamiento de nervios, se le pone un bracket, se empieza a jalar y se logró sacar parte de lo que es el dientecito, ¿sí? O sea, salió lo suficiente para hacer la preparación y entonces ya colocarle lo que es su coronita. ¿Se puede realizar? Sí. Lleva más tiempo de normal, también lleva mucho más tiempo de normal. Entonces, eso es lo que se tiene que considerar a veces con algunos pacientes. Doctora, y una vez... ¿sí? ¿El ferrul tiene que ser sí o sí de diente sano? Sí o sí es el diente sano, exactamente. Muchas gracias. Vaya. Aparte de eso, cuando ya miramos tipos de fracturas como estas que se realizaron, ahí definitivamente lo que queda es hacer la exodoncia de la pieza. Ahí sí ya no se va a salvar esa piececita, aunque nosotros mucho lo querramos, pero cuando miramos una fractura a nivel vertical, por un poste que estuvo antes o porque no había ferrul, pues si se dan cuenta, está completamente plana la pieza. Se le colocó de plano un poste y se vino a la corona con todo el poste, pero se fracturó la pieza. Es mejor entonces extraerla. ¿Dudas con respecto a lo que es el ferrul?
No, doctora. ¿No? Doctora. Vale. Yo sí tengo una duda. Claro, dime. Para realizarlo, bueno, no sé si lo va a explicar, pero para realizarlo, ¿con qué fresa se hace o cómo se hace la preparación, así como a grandes rasgos? Ok. El ferrul lo estás haciendo tú cuando tú empiezas a hacer tu preparación de corona metal porcelana. Las preparaciones que tú has estado haciendo durante todo el semestre pasado y que sigues haciendo en este semestre, eso es el ferrul. Cuando yo les digo que en el tercio cervical, perdón por la bulla, pero estoy en la clínica. En el tercio cervical tienen que tener la fresa en forma paralela. A la hora de estar cortando o preparando su margen, en ese momento ustedes están formando el ferrul. Claro, ustedes están trabajando dientes completos, enteros, entonces ustedes están haciendo una preparación ideal, pero en el momento que ustedes tienen una piececita así de cortita, así como esta, ustedes colocan su fresa como que ustedes van a cortar para una corona metal porcelana o una libre de metal. ¿Qué tipo de margen hacen? Chamfer para metal porcelana y hombro redondeado para libre de metal, con las mismas fresas con las que han estado trabajando. No sé si entendiste. Sí, ya entendí. ¿Sí? Es que, Okay. bueno, nosotros no lo hacemos arriba de los 2 milímetros de subgingival, ¿verdad? Perdón, supragingival. No, es que aparte es en dónde vas a dejar tu margen. Tu margen, ahorita ustedes en el laboratorio lo están dejando 1 milímetro arriba, ¿sí? 1 milímetro arriba de lo que es la encía, ustedes están cortando. Pero ya en clínicas ustedes lo tienen que hacer yuxta gingival para dejarlo invisible el lugar en donde va a estar el margen, la unión de la corona, ¿sí? Con el diente. Pero aparte es dónde vas a dejar tu corte y aparte es dónde vas a hacer tu paralelismo. No sé si me doy a entender. Bien, ya, eso era lo que tenía duda yo. Ajá, sí. Ah, ok. Va. ¿Alguna otra duda? De mi parte ya no. ¿No? ¿Alguien más? De mi parte tampoco ya no, doctora. Ah, vaya. Entonces, ¿estamos claros? ¿Sí? Sí, doctora. Va. Claro está que cuando ustedes empiecen su práctica clínica y les toque un caso así, para eso es que en diagnóstico les dicen, pregúntenle a prótesis que si se puede o no se puede salvar la pieza y qué es lo que tienen que hacer. Entonces nosotros los de prótesis nos acercamos a diagnóstico, observamos al paciente, miramos la radiografía y es en donde esto que les acabo de explicar se les vuelve a explicar y se les vuelve a explicar con cada paciente que ustedes quieran, porque lo importante es que ustedes lo vayan entendiendo y para nosotros no va a ser ningún problema estárselo repitiendo y repitiendo, ¿sí? Bueno, chicos, estamos entonces el día de hoy. Gracias por haberse conectado y nos vemos entonces el jueves con el primer grupo. Recuérdense que tienen que llevar todos sus materiales con respecto a lo que es el laboratorio de troquelado. Ya tienen su manual, ahí está el material que tienen que llevar y lo que vamos a realizar. Así que por favor entonces mírenlo y no se les va a olvidar nada. Ya la otra semana ya está el doctor Sergio con nosotros y los del grupo B ya saben que si no llevan las cosas, entonces el doctor Sergio se va a enojar. Eso lo digo para la sección A que todavía no ha trabajado con el doctor Sergio. Bueno, corazones. Pase feliz noche, que todo salga bien y nos platicamos entonces el jueves o aquellos que me van a ir a presentar sus piezas preparadas para darles libertad ya de tomar la impresión. Mañana sábado estoy en la universidad en la mañana por si quieren llegar, pero si van a llegar me tienen que avisar para que yo salga a la puerta porque si no están en la lista no los van a dejar entrar y si no entonces los miro lunes, estoy todo el día, miércoles en la tarde y jueves pues en el laboratorio si me quieren presentar las preparaciones para darles ya permiso de tomar impresión. Pasen feliz noche y cualquier cosa me avisa. Gracias, doctora, muy amable. Gracias, doctora. Feliz noche. Buenas noches, pasen feliz noche. Igualmente, pasen feliz noche. Gracias, igual, descansen.